Reddit pregunta: ¿qué te dijo un jefe horrible que te hizo renunciar ahí mismo? Para nosotros no vales ni $10 la hora. En ese momento yo era la empleada con más antigüedad de toda la empresa. Era gerente y estaba trabajando semana de más de 55 horas. Apenas escuché eso, me levanté y me fui. Esto fue finales de los 90. Después conseguí otro trabajo donde me pagaban $13 la hora desde el primer día, y durante casi 3 años me estuvieron rogando, literalmente suplicando, que regresara. Les dije que preferiría terminar viviendo detrás de un basurero antes de siquiera considerar volver. La ilusión del mando medio siempre me parece fascinante. Calculan exactamente cuánto les pagan a un empleado, pero jamás se detienen a pensar cuánto cuesta reemplazarlo. Perder a un gerente senior que trabaja 55 horas a la semana significó contratar a 2 o 3 personas nuevas, capacitarlas desde cero, lidiar con todo el caos de la rotación y, probablemente, terminar pagándoles más de todos modos. Ese jefe no solo perdió a un empleado valioso, prácticamente arruinó parte de sus propias operaciones para ahorrarse menos de $100 a la semana. Pura miopía corporativa. Le di tu cuenta más importante a Melissa. Y yo simplemente respondí: perfecto, entonces ya tiene mi renuncia, efectiva de inmediato. En mi último trabajo hicieron algo parecido con una empleada mayor que llevaba décadas construyendo una relación con un cliente enorme. Decidieron quitarle la cuenta y dársela al chico más nuevo y junior del equipo. Y estábamos hablando de una empresa gigantesca. A los pocos meses, el cliente canceló el contrato porque el nuevo encargado no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Me mintió sobre la financiación de la cuenta nómina. Avisé con 2 días de anticipación a todos nuestros empleados de que capaz no vayan a recibir su cheque y les di su número de celular para que lo tengan a la mano. Yo sabía que era bien turbio desde hacía como 6 semanas, así que iba documentando y registrando todo. Empecé un negocio que lo compite y me está yendo bien. Trabajé en un lugar donde las bonificaciones dependían de la rentabilidad de la empresa, y por más esfuerzo que hicieras para generar ganancias, al final del año siempre aparecía algún gasto inesperado que dejaba el resultado justo en cero o apenas por encima. El primer año pensé que era coincidencia. El segundo año entendí que simplemente no iban a dar bonos, así que a partir de ahí reduje mi esfuerzo al mínimo. No era un trabajo especialmente difícil y estuve allí 24 años, pero después de ese segundo año básicamente me limité a cumplir lo básico. También trabajé en otra empresa que era de propiedad privada. Los sueldos no eran particularmente altos para la zona, pero todos sabíamos que existía la posibilidad de un bono anual bastante importante. Era un sistema real de reparto de ganancias. A veces la gente recibía entre un 50% y un 75% adicional de su salario. Luego la empresa fue comprada por una corporación más grande y los bonos desaparecieron. ¿Subieron los sueldos para compensarlo? Para nada. ¿Se quedaron con el mismo talento? Tampoco. Mucha gente valiosa se fue, dejando vacantes difíciles de reemplazar. En su lugar, empezaron a presionar como objetivos como obligar a los empleados a abrir tarjeta de crédito y cumplir cuotas estrictas. Yo lo intenté al principio, de verdad, pero el sistema era prácticamente imposible de sostener. En la revisión de desempeño era todo o nada. ¿Cumplías la meta o no la cumplías? Al final, simplemente dije que no valía la pena seguir fingiendo que era alcanzable. El gerente no quedó contento. Me bajaron la tarifa por hora y terminé buscando otro trabajo. Ese gerente no me soportaba y yo tampoco a él. Probablemente era la mejor para ambos, pero el sistema seguía siendo completamente absurdo. ¿Tu trabajo o tu familia? Tienes que elegir cuál es más importante. Me lo dijo mi gerente regional en el banco donde trabajaba durante el año 2000, cuando le dije que no iba a poder ir porque necesitaba ir a visitar a mi abuelo, que al final terminó en el hospital con insuficiencia cardíaca congestiva. Tienen suerte de que fui, porque murió poco después de que dieran la medianoche. No te avisan que alguien murió por teléfono. Eso fue hace 40 años, y todavía me deja en shock la estupidez de esa frase. Me fui para asistir al funeral de mi papá y jamás volví a ese trabajo. Cuando murió mi padre,
la empresa donde trabajaba dijo que yo no calificaba para permiso por duelo porque no llevaba suficiente tiempo contratado, apenas 6 meses, así que tuve que usar un día de vacaciones pagadas para poder asistir al funeral. En ese momento pensé, está bien, hay cosas más importantes pasando. Pero después, cuando llegó el pago de fin de mes, descubrí 2 cosas. Primero, me descontaron el día completo en que murió mi papá, aunque solo me había ido a mitad del turno después de recibir la noticia. Y segundo, también me descontaron el día del funeral porque, según ellos, no había avisado con suficiente anticipación, 2 semanas, para aprobar la licencia pagada. Todo esto pasó durante Semana Santa, cuando prácticamente no permitían tomarse días libres. De verdad odiaba ese trabajo. Recuerdo que incluso me dijeron algo como, no debe haber sido un amigo tan cercano si ni siquiera dejaste el trabajo cuando tu familia vino a decirte que lo habían encontrado. Yo estaba completamente en shock y en negación. También agregaron, además, ya faltaste un día para unirte al grupo de búsqueda. No podemos aprobarte otro día completo para el funeral. Imagínate escuchar eso viniendo de una mujer de unos 70 años, mientras yo apenas tenía 16 y trabajaba en un empleo sin importancia, tratando de procesar la muerte repentina de un amigo de la infancia en un accidente. Simplemente respondí, está bien, nos vemos mañana, y nunca más volví. Ni siquiera contesté una sola llamada de ellos después de eso. Fue una de las 2 llamadas más duras que he recibido en mi vida. La primera fue cuando el hospital llamó para avisarme que mi papá había fallecido. Estaba en coma y sabíamos que era cuestión de tiempo. La segunda fue cuando me avisaron que mi mamá también había muerto. Ella igualmente estaba en coma profundo y todos sabíamos que solo era cuestión de horas o días. Así que sí, al menos aquí en Austria, los hospitales sí llaman por teléfono cuando eres el contacto principal autorizado. Y, curiosamente, ambas llamadas llegaron en plena madrugada. Aún así, esperé hasta la mañana para llamar a mi hermana. Somos muy unidos, igual que con nuestros padres, pero pensé que despertarla en mitad de la noche no iba a cambiar nada para mejor. La mañana ya era suficientemente temprano para recibir una noticia tan horrible. En otro caso, fue mi hermana quien me llamó. Apenas podía hablar entre lágrimas mientras me decía que a mi papá lo habían llevado de urgencia al hospital por un infarto y que no había sobrevivido. Yo ya estaba completamente en shock cuando entré a la oficina de mi jefa para avisarle que me iría por el resto del día. Mis más sinceras condolencias para todos los que han pasado por algo así. Mis padres también ya no están conmigo. Solo para dar un poco de contexto, yo estaba trabajando en gerencia en un local de hamburguesas y casi nunca me daban descansos, así que yo llegaba como 20 minutos antes para poder comprarme comida. La jefa me dice una regla nueva, no ordenar antes de registrar entrada. Antes no había sido un problema, solo que el día anterior ella se había hecho comida para ella misma. Dijo que ella era la jefa y que podía poner las reglas que quisiera y que yo tenía que obedecerlas. Total, decidí irme de una. Al parecer, alguien me dijo que ella estaba intentando provocar para que yo renunciara, para que su amiga agarrara mi puesto. Los dueños metieron a otra persona y me ofrecieron que regresara a mi trabajo pero en otra sucursal. Tuve un jefe que le dijo a un empleado que le habían negado las vacaciones, que tenía que estar en el trabajo el día de una competencia importante del deporte que él jugaba. Era un trabajo de medio tiempo en una cafetería y él trabajaba en la cocina, y el hecho de estar en ese equipo y asistir a esos partidos era una condición de su beca. Ella le dijo que si no iba sería un ausente sin aviso y que lo iban a despedir. Él dijo, qué bien. Bueno, creo que ya mejor me voy y renuncio. Y se salió a los 30 minutos que había empezado su turno de 6 horas. Ella tenía que seguir con la cocina. Cuando lo contrataron, ella tenía el calendario con todos los eventos del equipo. Solo eligió negar ese día y no le dijo nada hasta que vio que él estaba en el horario para ese día. Después intentó obligarme a ponerle un reporte a una empleada por meterse en el baño durante la última hora de su turno y negarse a salir. Resulta que su papá había fallecido 2 días antes. Intentó guardárselo, pero se quebró y no pudo mantenerlo todo en orden. No teníamos una política de duelo ni permiso pagado para empleados de medio tiempo, así que no podía faltar sin meterse en problemas, y en general tenía mucha ansiedad y no quería meterse en problemas. Yo me negué a ponerle el reporte. Mi jefa al final fue la que la hizo, y la odiaba. No renuncié,
pero a la mujer eventualmente la despidieron. Mi mamá estaba en hóspice. Llamé para decirle a mi jefe que no creía que pudiera ir, porque se suponía que esa semana iba a morirse. Ella respondió: ¿de verdad crees que será el miércoles? Porque no quiero llamar a Mike si no tengo que hacerlo. Por alguna razón, logré no decir: mi mamá se está muriendo, pero... Cuando la despidieron, no me sentí mal. O sea, créeme o no, su reemplazo era todavía una persona peor. Estuve con una empresa solo un par de semanas y ya tenía otra oferta. Estaba tratando de decidir si avisar o no. Armé una propuesta de precio para un trabajo como subcontratista por indicación del dueño de la empresa. Lo revisamos el martes y él decidió cotizar el trabajo como contratista general. La propuesta venció el lunes siguiente. El viernes revisamos la propuesta de precio después de que yo me volé para terminarla, y resulta que el trabajo también requería una propuesta técnica de varios volúmenes. El dueño de la empresa dijo: bueno, tú nomás trabaja el fin de semana, y yo le dije que no, que tú lo harías. Luego le dije que ese día era mi último día. Yo había presentado el trabajo como una oportunidad para GC, pero el dueño quería que se licitara como sub. Armé él con el tiempo y a último momento me dijeron que licitara como GC con todos los otros números, y lo de E en cuanto a grabado me tomó el resto de la semana. Yo sabía que había un tema técnico, pero no tenía tiempo de meterme en los detalles con el tiempo limitado que me dieron. Si desde el principio el dueño hubiera dicho que licitara como GC, lo habría podido hacer. ¡Ay! ¡Otro más! El primer trabajo después de la universidad fue en esta empresa de cines. En mi último día de orientación recibí una oferta de trabajo de otra empresa, como por $40,000 más al año. Los líderes anduvieron por ahí con un documento jurado en el que decían que le iban a dar $500 en el acto a cualquiera que quisiera renunciar. Lo firmé. Después de la hora del almuerzo, interrumpieron la capacitación para intentar humillarme públicamente por aceptar dicha oferta. Me dijeron en voz alta que se manejaría de forma discreta. Como soy ese tipo de pasivo-agresivo, me levanté y dije: sí, acepté la oferta, y creo que esto es muy buen timing porque literalmente esta mañana recibí una oferta de trabajo por $40,000 más al año. Perdón por cómo te sentiste con la necesidad de intentar humillarme. No me humillaron, el chiste lo tienes tú. Me fui y la semana siguiente les llegó el cheque. Era ayudante de mesero y runner de comida en un restaurante. Solo era un trabajo de verano. Los meseros siempre cargaban las bandejas de forma exagerada y a toda velocidad, así que aproveché un momento para tomar agua durante mi descanso. Entonces el gerente de sala, FOH, me dijo: si no vas a trabajar, entonces puedes simplemente irte. Así que eso hice. Me fui. Los pacientes no son pacientes. Son nuestros clientes. Y los doctores también son nuestros clientes, cualquier cosa que pidan, la obtienen. Eso lo dijo un ejecutivo del hospital durante la sesión de orientación para nuevos empleados. Renuncié ese mismo día. La atención médica puede ser realmente extraña. En otra orientación para personal nuevo, había como 200 personas y unas 150 eran enfermeras. Mostraron con orgullo una diapositiva donde aparecía una cita textual de una enfermera diciendo que las enfermeras no tienen tiempo de ir al baño durante su turno. Y lo presentaban como si fuera una muestra admirable de dedicación. Para mí, en cambio, era la definición perfecta de un sistema roto. Si tu personal médico no tiene ni tiempo para ir al baño, entonces el problema no es la falta de compromiso. El problema es que necesitan contratar más enfermeras y mejorar urgentemente las proporciones de personal. Eso es una enorme señal de alerta. Aquí están sus nuevos rangos salariales. Yo trabajaba como traductor interno para una empresa. Cuando me senté a revisar bien las cifras, descubrí algo absurdo: mientras más trabajaba, menos terminaban pagando por cada página traducida. Básicamente, cuanto más producía, menos valía mi trabajo. En ese momento entendí exactamente cuánto apreciaban a sus empleados. Trabajé en un lugar donde cada semana tenía que reunir 30 horas facturables con mis clientes. Una semana pedí vacaciones porque ya las tenía programadas para pronto, y mi jefe me dijo que, si quería tomarme ese tiempo libre, tenía que sacar 60 horas facturables la semana anterior. Perdón, pero eso no son vacaciones y tienes que compensarlas.
Si no puedes planificar las vacaciones del personal dentro del presupuesto, entonces no puedes decir que estás dando tiempo libre y, al mismo tiempo, exigir que trabajen el doble para ganárselo. También trabajé en un call center de Bank of America. Me dijeron que empezaría en el piso de atención y que en un mes me moverían a ti. 4 meses después eso no había pasado, así que presenté mi renuncia con 2 semanas de aviso. Mi jefe me respondió, eres un inútil. Toma tu capacitación y vete así. Mi capacitación consistía básicamente en copiar una celda en otra hoja de Excel, así que respondí que mis 2 semanas de aviso acababan de convertirse en 10 minutos. Ojalá no estuviera tan harto de todo como para haber tenido que vivir ese tipo de cosas, jaja. Luego conseguí un trabajo nuevo que pagaba muchísimo más. Estaba hablando con mi hermana sobre lo difícil que era dejar el anterior, pero que el dinero del nuevo trabajo era muy bueno y que también me gustaba. Ella comentó algo como, sí, esos $5K extra vienen bien. Y yo le respondí, no, son mucho más que $5K, jamás habría dejado mi trabajo anterior por eso. Ahí la pasaba realmente bien. En realidad, el aumento era de más de $50K. Ahí entendí algo importante, a veces ganar más dinero no compensa perder calidad de vida. Es fácil pensar que alguien con salario mínimo dejaría un trabajo por $5K extra, porque eso cambia todo. Pero cuando estás en un rango más alto, pasar de $130K a $160K puede no valer la pena si significa dejar un trabajo donde eres feliz para irte a uno donde eres miserable todos los días. Trabajé una jornada de más de 15 horas en un restaurante o bar como gerente por $14 la hora. Fue un día con una cosa tras otra, todo jodido, incluyendo separar una pelea entre un marín y otro tipo, como 35,000 pasos. Estaba hecho polvo ya. El gerente de apertura del día siguiente me mandó un mensaje con una foto de una nota pasiva-agresiva que el dueño pendejo escribió sobre cómo se me olvidó sacar los granos de palomita de la bodega. Postulé a 20 trabajos nuevos random durante la noche y agarré uno de ventas. Resultó que se me daba bien y rápido abrí mi propio negocio y luego otro. Vivo una vida que no se ve que se podía y aprendí cómo nunca tratar mal a mis empleados. Me trataron como la mier muchísimas veces en el trabajo durante 10 años. Ya demasiado como para escribirlo aquí. Casi llegando a ese punto, casi me daba un ataque de pánico cada vez que sonaba el teléfono. Igual tenía que contestar porque rentábamos salas de ensayo para músicos. Ya llevo un poco más de un año en mi nuevo lugar como conserje. En la segunda semana me llamó mi superior y me dijo, gracias, estás haciendo un trabajo genial. Más o menos en esos términos. Estuvo buenísimo ver cuánto puede levantar un ánimo un cumplido así. Éramos un equipo chiquito, de 3 o 4 personas, incluyendo el ex jefe y su esposa. Nos llevábamos bastante bien, así que nos fuimos de vacaciones juntos un par de veces. Pasar 1 o 2 semanas con 2 personas con una actitud de yo soy mejor que todos es bien, pero bien agotador. Fuimos a Mallorca y llevamos a su perro. Llegamos de noche, así que no vieron al perro. Al día siguiente, la recepcionista dijo que teníamos que pagar 30 euros por noche por el perro de entrada. Es que ellos tenían mucha lana. La esposa del jefe armó un escándalo de la fruta madre en la recepción, tanto que la recepcionista amenazó con llamar a la policía. Era la primera vez que alzaba la voz contra ella y le dije, si no te vas a callar de una vez, esta vacaciones se acaba para todos. La policía española, mallorquina, no se anda con juegos. Y la neta, ni siquiera meterte con un mail cop o seguridad. Una semana de vacaciones habría necesitado 2 semanas para que se calmara todo otra vez, aunque fuera un poco. Y eso solo es una de las muchísimas más historias que tengo. En su momento tuve un jefe buenísimo, nada terrible, pero manejó mal una situación. Teníamos un plan de bonos en el que solo el 1% más alto de los empleados con buen desempeño recibía la tasa de bono más alta. El resto recibió un bono mucho más bajo. Un año me rompí el lomo y me calificaron como el 1.5% más alto. Así que mi jefe, que por lo demás era genial, la regó un poquito diciendo, a lo mejor la lección aquí es ponerle solo un poquito más de esfuerzo el próximo año. A lo que yo respondí, nope,
El mensaje aquí es que no le pongas nada de esfuerzo. Trabajaba en Burger King cuando todavía estaba en mis 20s. Ahí había estado todo el día, tanto en el cierre como en la apertura. El gerente decidió que esa era la noche para limpiar el asador, así que yo tenía todos los lados de acero afuera, frotando con esa especie de químico bien apestoso la grasa pegada que ya estaba quemada, sin guantes ni mascarilla. Me ardían las manos y los ojos, me dolían los pies, estaba fatal. Mientras tanto, el gerente nomás se quedaba sentado en su oficina, sin hacer nada. Me pongo cerca y jalo un banquito para poder sentarme mientras estoy fregando estos paneles metálicos. El gerente, bien pendejo, sale de su oficina y dice: "No te sientes". Luego regresa a su oficina. Lo pensé un par de minutos y luego fui y le dije que no valía la pena por solo $6, lo que fuera que me estuviera pagando, y me fui al instante. Espero que le haya gustado terminar de limpiar y volver a armar el asador, por pendejo. Soy el maldito gerente general, y si no te gusta cómo te hablo, entonces vete a la mierda. Irónicamente, lo despidieron poco después y llamaron para preguntarme si podía volver. No está confirmado que su despido tuviera relación con eso, pero ese era el rumor dentro de la empresa. No podemos pagarte lo que vales. El tipo se quedó con cara de absoluta sorpresa cuando le dije que entonces, en ese caso, me iba a ir de todos modos. Como si realmente no se le hubiera ocurrido que alguien pudiera aceptar esa respuesta sin negociar. Yo era gerente en Burger King, ganando 8 pesos con 80 centavos la hora, y conseguí un trabajo en una fábrica pagando 12 pesos la hora. En mi cabeza, la idea era intentar hacer ambos trabajos, primero el turno en la fábrica y luego el de Burger King, porque en ese momento estaban desesperados por gerentes. Le mencioné esto a mi jefe el primer día en la fábrica, y su solución fue programarme exactamente el mismo turno en ambos trabajos. Básicamente me puso en una posición donde tenía que elegir de inmediato. Me dijo que decidiera cuál quería conservar. Se suponía que debía empezar al día siguiente, pero en lugar de eso terminé cerrando el local, dejando todo en orden, enviando correos y renunciando ese mismo día sin dar más vueltas. Fue una decisión rápida, pero inevitable. Después de un año trabajando con él, seguía llamándome por el nombre equivocado. No una o dos veces, sino constantemente, como si nunca se hubiera molestado en aprenderlo correctamente. Al final dejé de corregirlo porque ya no tenía sentido. En mi primer trabajo de laboratorio, recién salido de la universidad, mi jefe me dijo directamente que no estaba hecho para ser químico y que había elegido mal mi carrera. Yo era estudiante de pregrado con 3 artículos publicados, algo que no era tan común para alguien en ese nivel. Le respondí que estaba equivocado, sin entrar en discusión, y simplemente me fui a mejores oportunidades donde sí valoraban mi trabajo y mi formación. Con el tiempo entendí que ese tipo de comentarios dicen más del lugar que de la persona. Tenía 18 años y estaba terminando la preparatoria. Trabajaba los fines de semana cocinando para el buffet de un hotel, sábados y domingos de 5:30 a 3:30. Estuve así cerca de un año. Cuando se acercaron las vacaciones de verano, le recordé al gerente que había solicitado pasar a atender mesas entre semana durante el verano. Le dije, de forma bastante directa, que necesitaba ese dinero para poder pagar la universidad. Su respuesta fue: "En serio necesito echar un polvo, pero no vine a decírtelo a ti". Me fui en el acto. Sin discutir más. Terminé mi turno, pero no volví. A la salida, hablé con el gerente del hotel, el jefe de los gerentes del restaurante, y le expliqué por qué no regresaría. También trabajé en Subway durante la preparatoria. Un día mi gerente me llevó a la oficina para enseñarme un video de seguridad donde supuestamente yo estaba poniendo demasiadas aceitunas en un sándwich. Lo absurdo es que no había ninguna queja formal, ni motivo real para revisar las grabaciones. Y esto fue antes de los smartphones, así que el tipo literalmente se puso a revisar cintas VHS para ver toda la jornada completa y contar aceitunas. En ese momento pensé, a la mierda esto. Era un trabajo de 5 pesos con 15 centavos la hora y no valía ni el estrés ni el control exagerado. Me fui sin mirar atrás. Poco después me contrataron en el departamento de parques del pueblo, trabajando en el skatepark por 8 pesos con 75 centavos la hora. Ese verano pasó de ser horrible a ser increíble en cuestión de días. Tenía 15 años cuando empecé a trabajar como lavaplatos. El salario mínimo era de 5 pesos con 15 centavos. Ya llevaba un año haciéndolo y podía lavar una montaña de platos sin problema.
De hecho, en mi siguiente trabajo terminé ganando empleado del mes, dejando atrás a los barbacks y a otros puestos que estaban mejor pagados pero eran menos eficientes que yo. En un momento, en ese diner, le pedí a mi jefe un aumento de 50 centavos mientras estábamos limpiando el piso. Me dijo que no. Me fui. Mi siguiente trabajo pagaba 7 pesos con 50 centavos la hora, y con el tiempo subía a 8 pesos con 25 centavos. Para un adolescente en 2001, eso ya era buen dinero. En otro trabajo, me acusaron de pasar demasiado tiempo en el celular, cuando en realidad trabajaba remoto al menos 4 días a la semana y pasaba la mayor parte del día haciendo tareas domésticas, usando apps de citas o cuidando a mis hijos. No renuncié en el momento, pero ya lo tenía decidido. Me fui bajo FMLA, contraté a un abogado y empecé a buscar otro trabajo. Renuncié 3 meses después, tras llegar a un acuerdo por 6 meses de salario, pagando el 6% en honorarios legales. Entiendo que la oficina está vacía y que tú eres el único que va a entrar, pero ahora te exige que entres a la oficina por 4 por semana. Contexto: yo acepté el puesto como empleado remoto y casi todo mi equipo no lo tenía y estaban en otras ciudades del medio oeste. La oficina o piso estaba completamente vacío, no había nadie, y yo tomé ese rol porque tengo una discapacidad que me permite trabajar remoto. Cuando compartí el ajuste razonable, se rieron, literal, y me dijeron: buena suerte con eso. Debí haberlo demandados, pero la karma es una pera. De una, me tomé una vacación dejando casi todo excepto 4 horas de PTO, y cuando regresé, presenté un aviso de un día. Hace muchos años, un SVP francés me dijo: no eres un jugador de equipo. Fue después de que rescaté a la empresa de una penalización por daños y perjuicios liquidados de un cliente, trabajando de noche y día para resolver un problema que ni siquiera era mi responsabilidad. Ese SVP se había quedado en evidencia porque yo había pedido ayuda. En ese entonces, yo tenía como 20 y tantos años, y él se negó a meterse, porque era demasiado riesgoso como para asociarse con algo así, con tanto perfil. Me dijo eso en un evento de recepción con champán en la empresa, después de que todo ya se había arreglado, mientras él se colgaba del mérito frente a los miembros del consejo. En ese momento no dije nada, pero 15 minutos después lo saqué a un lado y le pregunté por qué se estaba atribuyendo el crédito si él se había negado a ayudarme, y además no mencionó mi nombre con el CEO cuando yo estaba ahí mismo. Fue entonces cuando me dijo que me callara y que no era un jugador de equipo. Me fui en el acto, me costó un montón no darle un golpe. Recogí mis cosas de la habitación del hotel, pedí un taxi y me regresé al aeropuerto. De camino recibí una llamada del CEO de la compañía, un tipo encantador. Me insistió en que el taxi diera la vuelta, que volviera a entrar a mi habitación y que esperara hasta la mañana siguiente, y que me presentara en el salón principal a las 9 a.m., cuando empezaba el evento. A las 9 a.m. a la mañana siguiente, despidió públicamente a SBR. Al mismo tiempo recibí un mensaje de texto de la asistencia personal, el PA, de ese CEO avisándome que me iban a dar un bono especial de 6.000 euros y una promoción por mis esfuerzos. Claramente alguien vio lo que pasó y fue a contárselo al CEO.